Cordial saludo, respetado jurado. Soy Iván Camilo Mendoza Ayala, estudiante de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona. Y el día de hoy, en mi intervención, voy a hablar acerca del trabajo de grado denominado El cuento como herramienta didáctica para afianzar la competencia de producción escrita mediante la plataforma Wattpad en los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Fe y Alegría. Entonces, para iniciar, quiero hablar acerca del problema que se pudo hallar en medio de esta investigación. Debido a que vamos a tratar la producción escrita, alrededor de ella se encontraron ciertas falencias y ciertas problemáticas. En primer lugar, son las herramientas didácticas. Debido a que estamos en un ambiente de aprendizaje y de enseñanza virtual, las herramientas didácticas que se llevan al aula para los estudiantes no son motivadoras. En muchos casos no les llama la atención. Entonces, en este caso, ellos, al encontrar en el proyecto una nueva herramienta didáctica virtual, se ven más motivados a poder realizar las actividades, lo que trae consigo que el ambiente de aprendizaje sea más ameno, y es otra de las problemáticas que encontramos. Los estudiantes no tienen una relación tanto con el docente como con ellos mismos, de comunicación y de autonomía. Por lo tanto, el ambiente de aprendizaje se ve forzado a simplemente ser la entrega de actividades, pero no se traza un propósito. La metodología de enseñanza también tiene mucho que ver en esto. Quiere decir que las clases se ven truncadas a ser simplemente una transición de conocimientos. Por lo tanto, los estudiantes presentan falencias al momento de ellos llevar estos conocimientos o esta información al papel, debido a que no tienen el paso a paso o la metodología de cómo hacerlo. Es esto donde hemos encontrado en final que el propósito de la competencia no satisface las necesidades de los estudiantes por crear textos, por crear narración. Simplemente la producción escrita está ligada a dar respuestas escritas a evaluaciones, a quizzes, a dictados, pero no se le da un propósito debido. Ahora, por otra parte, en la formulación de la investigación podemos dictaminar el por qué, el para qué y el cómo se formula esta investigación y cómo se desarrolla. En primera medida, en el por qué tenemos que los resultados obtenidos en la prueba de diagnóstico que se realizó en el grado octavo arrojó que los estudiantes tenían falencias en gran medida en esta competencia a comparación de las demás competencias de lengua castellana. Por lo tanto, este fue un motivo para adentrarnos en la investigación. Ahora, el enfoque que se le está dando a la competencia también muestra una necesidad para que se pueda ahondar en la investigación, debido a que se muestra que la producción escrita se está llevando solamente a un campo sistematizado, más no a un campo de autonomía y dialogismo, donde el estudiante pueda realmente tener un aprendizaje significativo por medio de la producción escrita. ¿Para qué se desarrolla este proyecto? En primer lugar, el propósito general es afianzar en ellos la competencia escritural. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudiantes, cuando se encuentren en el desarrollo del nivel académico más adelante, no tengan problemas al momento de ellos, por ejemplo, formular un argumento, crear un diálogo en medio de una narración o expresar sus ideas de forma escrita. También, por otro lado, lo que busca el proyecto en su desarrollo es que los estudiantes tengan un valor y una apropiación por la literatura. De forma transversal, lo que se busca es que ellos tengan mayor alimentación literaria, puedan leer, puedan conocer otros escritores, puedan conocer las producciones escritas de otros compañeros y cómo son sus producciones. Por último, cómo se realizó, tenemos que en primer lugar se tuvo en cuenta una estrategia pedagógica, la cual fue el cuento. Debido al amplio espectro de posibilidades que representa el cuento, se utilizó este como un mecanismo para que los estudiantes puedan afianzar la competencia que ya hemos hablado. Y por otra parte, también tengamos la herramienta didáctica presente, en este caso la plataforma digital Wattpad, la cual ha sido de gran ayuda para generar un ambiente de aprendizaje más ameno, donde los estudiantes tengan ciertas herramientas a disposición que le ayuden en este proceso. Más adelante vamos a encontrar los objetivos generales. En este punto, pues se han planteado una serie de objetivos específicos y un objetivo general por cumplir. En este caso, el objetivo general
textualmente, es implementar el cuento como herramienta didáctica para afianzar la producción escrita mediante el uso de la plataforma Wattpad en estudiantes de grado octavo. Para poder llegar a este objetivo general debemos realizar una serie de procesos o de objetivos específicos, para los cuales, en primer lugar, se ha dictaminado que se debe identificar el nivel de producción escrita en los estudiantes de grado octavo. Esto se realiza gracias al taller diagnóstico, del cual ya se habló un poco con anterioridad. Por otra parte, se debe organizar las estrategias didácticas para implementar el cuento como herramienta pedagógica. En este caso, la estrategia didáctica que se toma en cuenta es el cuento, pero este se debe fragmentar en una serie de actividades para su construcción. Por consiguiente, debemos determinar el cuento como estrategia pedagógica para afianzar la producción escrita en los estudiantes de grado octavo. En este caso, los estudiantes ya deben tener una producción escrita creada en este punto, para nosotros más adelante cumplir el último objetivo específico, que es evaluar mediante un diagnóstico ese proceso que llevamos a cabo con los estudiantes y así, en últimas, poder cumplir ese objetivo general. Bueno, para poder llevar a cabo esto es necesario nosotros fundamentarnos en unas bases teóricas. En este caso he tomado dos referentes como mis bases teóricas. El primero de ellos es el profesor Daniel Cassani, en el cual he tenido en cuenta su libro La cocina de la escritura, publicado en 1993. Es un manual de redacción de escritura para aquellas personas que hasta ahora se están adentrando. Resulta muy dinámico como Cassani plantea en su libro la dinámica entre escribir y cocinar. Para Cassani, el hecho de escribir es el resultado de una serie de ingredientes, tal cual como lo hacemos en la cocina. Por lo tanto, en este manual, él nos muestra cada uno de los pasos en cómo uno puede llegar a satisfacer esa competencia escrita. Allí Cassani nos brinda algunos tips, algunas estrategias de escritura y nos da muchísimos ejemplos de cómo se puede realizar. Entonces, es una base teórica muy importante poder tomarla, llevarla a la clase y enseñarle a los estudiantes de forma muy dinámica cómo podemos nosotros construir nuestro escrito a partir de todas las premisas y las ideas que nos brinda Cassani. Ahora, por otra parte, tengo también al teórico Vladimir Prop. En su Morfología del cuento, publicada en 1928, el teórico nos habla acerca de los estudios que realizó en su literatura tradicional rusa, pero que en ella pudo encontrar una serie de similitudes, a las cuales llamó funciones. ¿Qué buscamos con esta teoría de Prop? Lo que se busca es que los estudiantes, al llevarle esta base teórica al aula, puedan tener a la mano un referente de cómo se puede escribir. Gracias que a sus 31 funciones, él nos da una especie de rúbrica en cómo se puede construir un cuento teniendo en cuenta ciertas acciones que son llevadas por los personajes. De esta manera también establece una serie de roles que se encuentran en todos los cuentos. En definitiva, tanto la teoría de Cassani como la teoría de Prop me ayudan a alimentar tanto la parte pedagógica como la construcción y las bases de mi proyecto de investigación. Ahora, cuando hablamos del paradigma pedagógico, debemos tener en cuenta que nos centramos en un paradigma humanista. ¿Esto qué quiere decir? Que nos centramos en un aprendizaje fijado en la construcción autónoma del conocimiento. Por lo tanto, nosotros en este paradigma humanista debemos tener en cuenta que para el proyecto se tuvo presente gracias a que nos brinda autonomía y libertad creativa en el aprendiz. Si nosotros vamos a hablar del cuento, podemos encontrar muchos tipos de cuento, pero en este caso no se quiso delimitar para poder darle al estudiante la autonomía y la libertad al momento de producir cuento. De igual forma, esto trae consigo aprendizajes vivenciados con sentido. ¿A qué nos referimos? A que el estudiante, cuando está, por ejemplo, expuesto a la plataforma Wattpad, para él esto es un aprendizaje nuevo y con sentido, debido a que puede implementarlo en otros espacios, en otras disciplinas del conocimiento y en otros niveles académicos. Incluso puede motivarlo fuera de la academia a escribir. Ahora bien,
Cuando tenemos nuestro enfoque pedagógico, en primer lugar, pues hablamos de que es un enfoque dialógico. Esto se toma de acuerdo a lo que establece la institución educativa Fe y Alegría en su proyecto educativo institucional, o el PEI. Nosotros podemos encontrar en este enfoque dialógico los aportes gracias a la interacción entre quienes, en este caso entre los mismos estudiantes y entre el estudiante y el docente. Cuando hablábamos antes de que el docente era quien portaba todo el conocimiento y solamente transfería, hablábamos de enfoques pedagógicos, como dicen por ahí, que están mandados a recoger. Pero en este caso ya hablamos de una interacción recíproca, donde encontramos en la balanza el mismo peso entre el estudiante y el docente, en cuanto al aprendizaje y la enseñanza. Por lo tanto, la interacción es fundamental en este enfoque dialógico. La interacción que tienen los docentes con el estudiante con las actividades que desarrolla y cómo éste se retroalimenta de las preguntas que formula su docente. Ahora, por otra parte, si hablamos del diálogo igualitario, hacemos referencia a que todos nuestros estudiantes en el aula tienen una voz con el mismo peso. Nos referimos a que todos los estudiantes pueden tener opiniones, así sean diversas, pueden argumentarse y de igual forma pueden, en medio de la comunicación, generar la conversación, el debate y a su vez generar conocimientos. Vamos a hablar acerca del marco metodológico. En este pues situamos en primer medida un tipo de investigación. Para este caso se ha tenido en cuenta la investigación cualitativa. Se ha tomado esta investigación debido a que se busca encontrar el trasfondo del por qué se presentan las falencias en esta competencia. No solamente buscamos encontrar estadísticas de qué estudiantes tienen falencias y cuáles no, sino buscamos ahondar en el problema y encontrar los motivos del por qué está sucediendo y sobre todo con qué nosotros podemos aportar. Aparte, tenemos el método de investigación, en este caso ha sido el inductivo. Debido al planteamiento del problema y lo que nos ha arrojado nuestro análisis del taller diagnóstico, pudimos tomar una serie de premisas y a partir de esto investigar de forma inductiva. ¿Investigar qué? El ambiente de aprendizaje, investigar las herramientas didácticas, investigar la estrategia pedagógica y por último investigar el enfoque que se le está dando a la competencia. Encontramos en estos 4 factores un problema para investigar. Consiguiente, tenemos las técnicas de recolección de datos o de información. En este caso, al ser una investigación de tipo cualitativa, se tuvo en cuenta pues como herramientas de información, de sustracción de información, la encuesta, la observación que pudimos obtener de las clases virtuales cuando interactuábamos con los estudiantes y también una serie de entrevistas que se realizaban con ellos. Entrevistas de índole contextual o en algunos casos entrevistas de preguntas más objetivas acerca de la clase, del desarrollo de la clase, de cómo les parecía, de cuáles eran sus motivaciones. Esta investigación se llevó a cabo en una población determinada. Se tomó como referente el Colegio Fe y Alegría situado en el municipio de Los Patios y allí con una población de cerca de 90 estudiantes, los cuales se encuentran entre los 13 y 16 años de edad, pertenecientes al grado octavo 1 y octavo 2. Sin embargo, de esta población, a conveniencia del investigador, se tuvo en cuenta como muestra el grado octavo 1 debido a que presentaba unos rasgos cualitativos más pertinentes para poder realizar la investigación. Pasamos a nuestra ruta metodológica, o cómo yo planteé en esta investigación realizar esa ruta metodológica, esa serie de actividades para poder obtener unos resultados óptimos en el proceso. En primer lugar, lo que se buscó fue generar una concientización de los estudiantes. Esto mediante la aplicación de la prueba de diagnóstico y la posterior socialización de los mismos luego de haber hecho el análisis. Los estudiantes pudieron observar de primera mano en medio de una conversación en una clase el cómo ellos estaban teniendo problemas al momento de producir escritos, al momento de generar diálogos, al momento de escribir argumentos, porque estos pues carecían de problemas de coherencia, de cohesión, de sintaxis,
Entonces fue necesario primero generar una concientización en ellos y hacerlos caer en cuenta de la problemática que se presentaba. Luego pues se realizó una conceptualización. En esta se les llevó a ellos una teoría de los que ya hablamos anteriormente, de los teóricos, de las bases teóricas. Se les dio una aproximación y también pues se les despertó ese espíritu por la indagación, por ir a buscar un poco más acerca del cuento, de sus elementos, de que solamente no es un inicio, un nudo, un desenlace, sino los demás factores y elementos que encontramos en él. Además, también se llevó a cabo una aplicación, quizás esta pues la parte más fuerte de esta ruta metodológica, en la cual por medio de una serie de actividades los estudiantes pudieron explorar, llevar toda esa teoría a la práctica. Aquí fue donde se trajo consigo a colación la plataforma digital Wattpad. Se les enseñó la plataforma, su funcionamiento y cómo íbamos a trabajar nuestras actividades por medio de ella. Cómo íbamos a tomar nosotros esta plataforma como una biblioteca, como un diario de campo quizás, para poder redactar nuestro cuento, ¿sí? Y poder entregarle al profesor a medida que avanzaban las clases los resultados. Esta etapa se dividió en 3 fases, en las cuales el cuento se redactó desde un inicio, un nudo y un desenlace. En cada una de ellas pues se realizó una evaluación y se iba mirando el proceso, qué aspectos estaban a favor, qué aspectos en contra y qué se podía mejorar. Ya más adelante la idea es generar evaluación. Vamos a mirar cómo va esa competencia escritural, si realmente hay un avance desde que formulamos nuestro taller diagnóstico hasta el punto en el que vamos, y si realmente se han apropiado de unos nuevos saberes los estudiantes, si esos saberes previos se han transformado en nuevos aprendizajes. Ya por último, pues se toma una reflexión. En este caso, se busca el aprendizaje que los estudiantes han obtenido y se materializa por medio de un libro de cuentos, el cual pues es nuestro material, ¿sí? Nuestro producto final para poder enseñar. Entonces allí, gracias a las experiencias que han tenido los estudiantes, se puede compartir con la comunidad académica e incluso con la comunidad de la plataforma Wattpad toda esta serie de aprendizajes y experiencias gracias a la condensación de todos los cuentos. Por último, hay que aclarar que debido a ciertas limitaciones que se presentaron durante el desarrollo del proyecto, pues hubo algunos obstáculos y algunos aspectos que no se pudieron desarrollar a cabalidad. Por ejemplo, debido a la problemática de salud mundial que se ha generado desde ya hace más de un año por la pandemia del COVID-19, las clases se han tornado virtuales. Sin embargo, estas clases virtuales en instituciones, sobre todo de índole pública, se presentan muchos inconvenientes al momento de los estudiantes poder acceder a una clase virtual, sean problemas de conectividad o porque no tienen los equipos necesarios para ingresar a la clase. También, desde el día 28 de abril, en Colombia se presentó un paro nacional y la Federación Colombiana de Educadores FECODE pues también se acogió a este cese de actividades, lo cual pues hizo que las clases se vieran suspendidas en medio de la investigación y no se pudieran extraer información o desarrollar a cabo todas las actividades que se tenían programadas en nuestras secuencias didácticas. Es por ello que en este apartado hablo acerca de las recomendaciones y las proyecciones que se tienen previstas con la investigación. Textualmente, la primera recomendación es que al finalizar el proyecto los estudiantes puedan tener un óptimo manejo de la herramienta Wattpad, no solo en la clase de lengua castellana, sino que la puedan llevar a sus espacios personales, a sus espacios de ocio. En segundo lugar, se espera que el estudiante consolide el dominio en cuanto a la creación de los cuentos narrativos, que conozca a profundidad cómo elaborar un cuento de manera correcta, con todos los elementos y todas las características pertinentes. También se proyecta que la realización del producto final, en cuanto al material que hablábamos de la compilación de cuentos, pues se pueda realizar. Se proyecta a que se pueda materializar la idea y tengamos en nuestras manos y de forma digital ese libro, ese compilado de cuentos. También se espera que el presente proyecto tenga un impacto
a nivel de investigación pedagógica, que pueda aportar a otras investigaciones pares información muy valiosa. También se recomienda que este proyecto sea aplicado bajo la modalidad de clases virtuales, debido a que desde un principio se pensó para ello, mas no para clases presenciales. De pronto pueden haber inconsistencias en los resultados que puedan obtener al aplicarse en un aula presencial. Por último, quiero traer a colación los anexos o las evidencias de acuerdo a todo lo que se desarrolló en este lapso en cuanto a la práctica. En primer lugar, presento el diseño del taller diagnóstico que se aplicó en el grado 801. En segundo lugar, en nuestra anexo B encontramos el diseño de una de las secuencias didácticas. Allí se especifica el paso a paso de cómo desarrollar las actividades. Este tercer anexo muestra las evidencias en cuanto a las prácticas, la asistencia del investigador a las clases virtuales, algunas de las actividades que desarrollaron los estudiantes, por ejemplo en las encuestas de Google o actividades que se desarrollaron de forma escrita. Por último, presento las referencias del proyecto, toda la información necesaria para poder construir esta investigación de acuerdo a los antecedentes, a las bases teóricas, a las informaciones que se encontraron en la web, a los libros digitales y demás información que se pudo sustraer de otras investigaciones. No siendo más, agradezco la atención prestada en esta sustentación de grado. Muchísimas gracias.